Fuera de la lluvia, capítulo 1. En un sueño que tuve muchas veces estaba subiendo la escalera, las llamas lamían mi rostro y mi cabello, pero no sentía el calor. En algún lugar abajo mi padre me estaba llamando, exigiendo que regresara. No me detuve. En la parte superior las llamas parecían más como si me estuvieran llamando, invitándome a entrar en ellas. Había una franja de piso despejada, pero angosta, que seguía hasta que estuve en la habitación de mamá. Ella todavía estaba durmiendo. Grité por ella, y ella abrió los ojos, y luego se sentó. Creo que me vio, pero al instante se convirtió en humo y desapareció. Y como siempre, me desperté con un grito. Había un poco más de una docena de personas en el último tren que salió de Hurley la noche en que murió mi abuela Maisie. Solo otras 2 personas habían subido conmigo, ambas desconocidas. Solo teníamos 2 paradas antes de llegar al pueblo en el que mi padre ahora vivía una nueva vida con una nueva familia. Cuando bajé del tren, solo quedaba otro pasajero, una mujer, joven, con cabello castaño claro. Se parecía a mi madre. Así que mi imaginación me jugó una mala pasada. La imaginé dándose vueltas y sonriendo, diciéndome que estaba haciendo lo correcto. Aunque nunca se lo había revelado a Maisie, había memorizado el horario completo de los trenes, donde podía hacer conexiones para continuar hacia el norte, el sur o el oeste, porque no sabía cuál sería mi destino exacto hasta que encontré las cartas secretas que mi padre le había enviado. Sin embargo, el viaje en sí siempre había estado allí, como una promesa colgada. Tal vez fue una fantasía la mayor parte del tiempo, pero yo había creído que algún día continuaría el viaje hacia un nuevo hogar y una nueva vida, tal como lo había hecho mi padre. Después de subir a bordo y sentarme, nadie me dirigió más que una mirada pasajera antes de volver a leer, enviar mensajes de texto o dormir. Para todos los demás, probablemente no había nada inusual en mi apariencia, aunque me sentía como si estuviera explorando de anticipación. Sentía que mi rostro ardía. Imaginé que la emoción en mis ojos los había convertido en brasas calientes que se iluminaban y se apagaban, iluminando y apagando con cada respiración y cada latido del corazón, porque nadie más parecía verlo. El verme los perturbó tanto que tuvieron que apartar la mirada. Aunque había iluminación central y quien la quería tenía una luz encima de su asiento, la oscuridad pronto pareció filtrarse, con el agua en un barco que se hunde mientras el tren continuaba su ruta. Cada perno, tornillo y rueda bloqueados en su viaje predestinado, igual que yo. Nunca podré salir de las vías, nunca podré dar la vuelta antes de que su estación final, nunca podré simplemente detenerse antes de un lugar establecido. Tenía que ir a donde me llevara y hacer lo que tenía que hacer. Maisie había muerto. Sonó el silbato del tren. El futuro estaba allá afuera, flotando, como un halcón, esperando abalanzarse sobre mí y llevarme a mi destino. Mientras el vagón se balanceaba suave y tranquilosamente, pude sentir que retrocedía en el tiempo. En el momento en que cerré los ojos, fue como si todo lo que había sucedido entre mi viaje y el tren original con mi padre y el viaje actual fuera verdaderamente imaginario. Mientras mantenía los ojos bien cerrados, podía sentirlo, sentado a mi lado. Incluso podía oler la fragancia de su loción para después del afeitado, a pesar de lo mucho que había pasado. Hay olores que se quedan grabados para siempre en la memoria. Para mí, su loción para después del afeitado era una de ellas. Aunque ningún olor era más fuerte que el doloroso y amargo olor del humo que salía del incendio de nuestra casa. A pesar de todos los años que habían cuidado de la chimenea de Maisie y me había sentado con ella frente a esas llamas danzantes, nunca llegaron a resultar cómodas, ni tampoco disminuyó el dolor agudo en mis pulmones y corazón. Las llamas, sin importar dónde las viera, siempre estaban retozando de alegría, incluso una pequeña en una vela de cumpleaños. Papá y yo nos habíamos hablado tampoco en el tren ese día. Él se había quedado dormido primero. Podía escuchar sus suaves inhalaciones y exhalaciones. Su ritmo fue suficiente para ayudarme a quedarme dormida también. Me sentía a salvo de nuevo. Había vivido debajo de nubes magulladas y furiosas que retumbaban mucho después de la noche de nuestra tragedia. Sin embargo, nadie más, ni siquiera papá, parecía oírlas. El retumbo estaba allí solo para mí, incluso si no había una nube en el cielo. Estaba atrapada en las llamas que me rodeaban y ensordecían por el agudo grito que resonaba constantemente en mis oídos. En el momento en que empecé a permanecer inmóvil, sin importar dónde estuviéramos, comencé a temblar. Sentía que mis labios burbujeaban. Vivía en un caparazón con grietas delgadas como arañas que amenazaban con romperse y caer a mis pies, dejándome tan desnuda y sola como un recién nacido abandonado en la noche fría y oscura.
a pesar de lo tranquila que podría haber parecido para un extraño en ese momento en mi interior. Mi verdadero yo lloraba histéricamente por mi madre. Cuando miré a otras personas me sorprendió que no la oyeran. Me sonrieron, me tomaron la mano y expresaron cuidadosamente sus palabras con expresiones de compasión y esperanzas. Sus palabras de aliento me convirtieron en ecos distantes. ¿Cómo podría todo volver a estar bien? Después de un tiempo no los oí en absoluto. Al igual que ellos no me oyeron, el mundo entero podría haber estado sordo. Cuando papá me dijo que nos íbamos a empezar una nueva vida, sentí alegría sin vergüenza. Estábamos escapando de la oscuridad, tal vez también de esas llamas en mi memoria. Como era tan joven, había creído que simplemente nos iríamos un poco y que todo lo terrible que había ocurrido desaparecería. Recuerdo que incluso pensé que tal vez mamá nos estaría esperando en nuestro nuevo hogar, que su supervivencia del incendio de la casa se había mantenido en secreto, que después de que nos bajamos del tren, sin importar a dónde estuviéramos, ella estaría allí de pie esperándonos. La sonrisa que recordaba volvería a estar donde pertenecía, acurrucada en su rostro, iluminados sus ojos y llenos de labios. Me precipitaría a sus brazos y los trenes caminaríamos hacia una escena tan feliz como la última escena de Alicia en el País de las Maravillas. Estaríamos tomados de la mano y riéndonos de que todo lo horrible que había ocurrido ahora era solo una pesadilla. Ninguno de nosotros había seguido al conejo a la madriguera. Todo el mundo tiene pesadillas. ¿Por qué no podía ser eso cierto para mí? ¿No podría alguien decirme, estás de vuelta a salvo en Kansas, Saffron? Y así, cuando papá me dejó en la estación de trenes de Hurley, rellenando figuras en mi nuevo libro para colorear con crayones nuevos, nunca dudé que volvería a buscarme, después de haber comprado algunas de nuestras necesidades. Y luego tomaríamos el próximo tren a nuestro nuevo hogar. La velocidad con la que se alejó caminando, prácticamente corriendo, me convenció de que no quería dejarme sola por mucho tiempo. De hecho, al principio me sentí orgullosa, encantada de que él me considerara lo suficientemente mayor como para esperar sola en un lugar extraño, aunque sabía en mi corazón que mi madre se pondría furiosa con él por hacerlo. Al recordarlo ahora, sospecho que Maisie, la anciana que había aparecido de repente y que me resultaría ser mi verdadera abuela, había esperado deliberadamente hasta que la estación de trenes estuviera desierta y yo estuviera sola. Si hubiera aparecido antes, cuando los trenes y la gente todavía iban y venían, nunca la habría tomado de la mano y le habría permitido a ella, una completa desconocida en ese momento, que me llevara a su casa y a su vida solitaria. El tiempo, la comprensión de que papá no iba a volver por mí y el frío de la oscuridad tuvieron que abrazarme primero. Después de que Maisie me acogiera y después de que pasaran días y semanas, me volví más escéptica sobre sus verdaderas intenciones, pero ella era muy metódica. Respondía hábilmente a cada una de mis preguntas y parecía honesta sobre sus esfuerzos por reunirme con mi padre. Ella hizo retroceder mis dudas casi tan pronto como surgieron. Ahora, cuando recuerdo esos primeros días, me doy cuenta de que no era una niña. Me di cuenta de que su experiencia y su formación como maestra de primaria le había permitido introducirme en una nueva realidad y que la principal constatación era que mi padre realmente me había abandonado. Había tenido que hacerme descender a la verdad, como un padre bajaría a su hijo a un baño muy caliente. Aún así, ¿qué niño podría vivir con esa revelación? ¿Dónde podría él o ella encontrar el respeto por sí mismo después de haber sido descartado? Tal vez con poco más de una idea de último momento. La única gracia salvadora de papá era de que todo había sido arreglado de antemano. Por muy desgarrador que fuera darse cuenta de eso, al menos finalmente aprendí que él no me abandonó por completo y me dejó colgada en la noche hostil. Maisie había perdido a su hija, mi madre, cuando la dio en adopción, prácticamente en el mismo momento en que nació. Pero podía y quería disfrutar de su nieta. Mi padre había seguido en contacto con ella mientras sus padres la criaban a él y a mi madre en el mismo hogar. Se suponía que debían ser más como hermano o hermana, pero no lo eran. A medida que el tren me alejaba cada vez más de Maisie y de la vida que había intentado crear para mí, sentí una profunda tristeza por ella y por el dolor que había mantenido oculto en su corazón durante la mayor parte de su vida. A pesar de la forma en que me había animado a seguir esperando que mi padre volviera a buscarme, especialmente al principio, no le guardaba ningún resentimiento, y al final no la culpé por nada. En cierto modo, todo lo que había hecho para mantenerme aislada y protegida nació de su propia culpa, por haber renunciado a su hija. A pesar de lo difícil que habría sido para una mujer soltera criar a una niña sin medios visibles para mantenerse a sí misma en ese momento,
Esa noche, cuando me llevó a su casa desde la estación de tren, finalmente estaba haciendo lo que deseaba haber hecho la primera vez. Yo iba a ser su luz redentora. ¿Cómo podía culparla por eso? Maisie era posesiva y dominante, sin duda, pero su intensa necesidad de tejer su amor y su conocimiento del mundo en mí la llevó a flotar sobre mí, extendiendo sus alas como un ángel. Para asegurarse de que nadie me hiciera daño, quería estar segura de que yo estaría bien preparada para luchar en ese mundo, porque así lo veía ella, lleno de una serie constante de desafíos y conflictos. Eso lo había vuelto bastante amargada. Incontables veces me dijo que si la escuchara, sería lo suficientemente fuerte para sobrevivir y felizmente lo sería. Llegó a tal punto que temía salir sola por la puerta, aunque fuera solo para jugar en el patio trasero. La prueba de que me había preparado bien estaba justo delante, en un torbellino de lo que esperaba que fueran grandes desafíos, incluso si fuera mayor, agotada mental y físicamente por mi torrente de recuerdos y por todo lo que había hecho para lograr una buena y segura huida. Después de que Maisie había muerto, di la bienvenida al sueño profundo que me invadió durante el viaje, al igual que en aquel primer viaje en el tren. Hace años, el hecho de que este tren redujera la velocidad y se detuviera en la estación que quería fue lo que me despertó. Cuando me incorporé y miré por la ventana me sentí como un astronauta contemplando un nuevo planeta. La joven que había imaginado que se parecía a mi madre no desembarcó, y cuando pasé junto a ella y me miró, vi que no era ni de lejos tan bonita como mi madre. Lo fue. No había pasajeros esperándola para subir. El tren se detenía como una gran bestia que recuperaba el aliento. Estar sola en el andén del tren cuando bajé hizo que todo pareciera más un sueño recurrente. Estaba realmente aquí. Estaba en la estación de tren. Estaba más limpia y moderna que la que había dejado. Me sentía feliz y enojada al mismo tiempo por no tener que viajar demasiado lejos. Solo un poco más de 2 horas y media. Me pregunté si mi padre había hecho ese mismo viaje en la dirección opuesta de vez en cuando para verme. Estaba alguna vez en nuestra calle esperando ver a la niña que había dejado atrás. Maisie le avisaba con atención cuando estaríamos en el pueblo para que pudiera pararse en alguna tienda y mirarnos pasar. Quería creerlo, quería imaginar que todavía albergaba algo de amor, algo de curiosidad, y que todavía poseía algo de la necesidad que tenía cualquier padre de conocer a su propia hija. Pero no estaba completamente convencida de que ahora me recibiría con los brazos abiertos. Antes de irme, había leído todas sus cartas secretas a Maisie y había visto las fotografías de mi madre, de niña y luego de mujer, una madre ella misma, fotografiadas que le había enviado a mi abuela. Incluso cuando era muy pequeña, habían pasado horas y horas tratando de entender por qué me había abandonado en primer lugar. Las cartas explicaban mucho, pero la mayor parte de lo que había escrito me habían dejado atónita y fría. Ahora sospechaba que había estado planeando transferirme al cuidado de Maisie. Durante mucho tiempo, tal vez incluso antes del incendio, había mantenido sus intenciones también ocultas, pero incluso si hubiera pistas, ¿por qué las habría notado y leído en ese momento? ¿En quién podías confiar más que en tu propio padre y madre, quienes menos esperaba que te traicionara? No había ni un atisbo en sus ojos ni en su voz que me advirtiera de que iba a ser precisamente eso, en ese fatídico día. Durante mucho tiempo me había preguntado por qué no me quería a su lado. Enterrada profundamente en mi corazón y en mi mente estaba la comprensión de que dejarme atrás no podía haber sido solo por la razón que le había dado a Maisie en sus cartas, su deseo de reparar su pérdida, pero ¿por qué haría tal sacrificio por alguien que apenas había conocido? Tenía que haber tenido otras razones, y además, ¿por qué ignorar mis pérdidas y lo que la deserción me haría? No leí ninguna línea de arrepentimiento al respecto en sus cartas. No había disculpas que darme ni expresiones de preocupación por mi bienestar emocional. Eso solo reforzaba los lugares oscuros de mi corazón y las respuestas feas que colgaban como murciélagos en una cava. Respuestas a preguntas que siempre había luchado por no explorar. No fue Maisie quien me dijo: nunca hagas una pregunta para lo que no quieras una respuesta. Hay mucha verdad en el dicho: la ignorancia es felicidad. Nada de esto negó que mi vida temprana tuvo sus momentos de sol, pero principalmente antes de que mi padre y mi madre se volvieran más extraños, el uno para el otro, y mi madre cayera en una profunda depresión. Imágenes y fragmentos de oraciones entre ellos flotaban en el aire, llenos de estática. Todo eso amenazando con conectarse y finalmente obligarme a darme cuenta de la verdad. Una verdad que una niña de mi edad no podía enfrentar en ese momento. Significaba que el vínculo entre mi padre y mi madre, el vínculo que mantiene a un niño
sintiéndose seguro, ya estaba destrozado. Gran parte de quienes y en qué se había convertido el uno para el otro realmente se había convertido en humo con ese fuego. ¿Qué quedaba de amor y ternura antes de que saltara la primera chispa? ¿A dónde llevó el viento las cenizas de toda la ira y la infelicidad? ¿Qué horror mayor acechaba allí afuera? ¿Qué monstruo más feo que cualquiera que pudiera imaginar? Se burlaba y arañaba el suelo, anticipando su oportunidad de apoderarse de mí y destruir lo poco que quedaba de fe y amor. Pronto lo sabría. Las pesadillas se habían convertido en algo más que avances de películas, fragmentos de la aterradora realidad que tenía mi nombre en su frente. Pero no tenía muchas opciones. Tenía que dirigirme hacia él como alguien que conduce por una carretera que sabe que terminará en un acantilado. ¿Cuánto duraría la caída? ¿Quedaría algo? ¿Alguna razón para continuar? Tal vez esa era la pregunta más grande y más apremiante de todas. Incluso si encontrara un atisbo de amor, palideciera en presencia de lo que había sucedido, lo que había sido real y lo imaginario, ¿podría vivir con eso? Las preguntas simples que me siguieron al bajar del tren fueron: ¿importaba algo de lo que esperaba encontrar? ¿Importaba la familia? ¿Importaba lo que a Macy había hecho por mí abajo, bajo la sombra de todo eso? ¿Importaba saber quién era realmente? Estaba en una concha diferente, y debería molestarme en salir. Casi me di la vuelta y crucé el andén para tomar un tren que iba en dirección contraria. Si no seguía avanzando, nunca tendría que enfrentarme a esas respuestas. La ignorancia es una bendición, me había dicho Macy, pero ¿podría realmente seguir viviendo sin saber esas respuestas? Temía que me persiguieran para siempre. Me quedé allí, indecisa. El tren que me había traído se puso en marcha. Había otra opción. Estaba tentada de volver corriendo y continuar hacia lo desconocido, seguir y seguir. Me sentía como una buscadora, una buceadora de aguas profundas que, después de saltar desde el borde de un acantilado, se preguntaba en el aire si debería haberlo hecho. Pero no regresé al tren. No me dije, es demasiado tarde para cambiar de opinión. Saffron, déjate caer. Al final, lo que me hizo seguir adelante no fue la necesidad de amor, verdad o justicia de una jovencita. Mis motivos no eran tan nobles. Sinceramente, ¿a dónde más podía ir ahora? No tenía amigos de la familia ni parientes vivos. Tenía un certificado de nacimiento falso, pero ¿qué clase de vida podía tener sola? Lo que me había traído aquí era simplemente una necesidad brutal de sobrevivir primero y la esperanza de recuperar una familia, un amor. Después, de ninguna manera iba a volver a casa. No por mucho que lo deseara y fingiera. Vivir con Macy había hecho que fuera mucho más difícil mentirme a mí misma. Como ella no toleraba el engaño de ninguna forma, a mí también me parecía desagradable. Bajé lentamente del andén del tren hacia un taxi aparcado cerca. El conductor tenía la cabeza peluda y canosa, hacia atrás y la boca bien abierta. Parecía más bien alguien que acababa de morir. Se parecía a quien yo imaginaba que era el abuelo de alguien conduciendo un taxi. Macy me dijo una vez que las personas mayores muestran su edad más cuando duermen. Pensé en el verso de Shakespeare, en su soneto, sobre el envejecimiento. El segundo yo, de la muerte. Macy se quedó asombrada cuando me lo pensé y le pregunté, ¿no es cada sueño un anticipo de lo que está por venir? Ese día me miró fijamente antes de decir algo muy extraño. Lamento que seas tan inteligente, Saffron. Sufrirás más. ¿Debería dejar de leer? Pregunté aterrorizada. Ella se rió. Ni por un instante, dijo sonriendo. Golpeé la ventana y el conductor se movió. Se dio cuenta de dónde estaba y de lo que estaba sucediendo, y se levantó de un salto al instante, bajó la ventanilla y dijo, «Hola, lo siento, señorita». Le di la dirección y subí a la parte trasera del taxi. En el momento en que lo hice, comenzó a hablar, empezando por qué se había quedado dormido. Sonreí para mis adentros al escuchar lo culpable que se sentía si hubiera sabido el bosque de culpa por el que se había pasado. Se reiría de su escasa vergüenza. Este es su último tren que para en Sandburg Creek, dijo. La mayoría de las veces nadie se baja, o si lo hace, alguien lo está esperando. Pero no puedo permitirme perder una posible pasajera. Aún así, uno pensaría que una chica tan joven como tú tendría a alguien esperándola. Te digo, los riesgos que corren los padres con sus hijos en esta época son asombrosos. No
No soy tan joven en realidad. Quisiera decirle, tu edad real está dentro de ti por lo que la vida te ha hecho, pero no quería entrar en discusiones profundas. Estaba temblando. Tengo el último turno, así que veo lo que pasa. Los niños no mayores como tú, y las niñas especialmente, están vagando por las calles a primera hora de la mañana. ¿Quién sabe de dónde vinieron o a dónde van? ¿Quién está comprobando si alguna vez volverán a casa? Apuesto a que muchos de ellos no son nadie. No estoy casada y no tengo hijos, pero no hace falta mucho para darse cuenta de que eso es malo. ¿Dónde has estado, señorita? Fuera, dije mirando ansiosamente las casas que pasábamos. Eran más grandes de las de Hurley, con un paisajismo más elaborado. Las calles también eran más anchas, habían medianas podadas y luces modernizadas y más fuertes, que hacían brillar el macadán, como si hubiera una fina capa de hielo sobre ellas. Aquí y allá había bancos de madera. Todavía era lo bastante temprano por la noche para que las ventanas de todas las casas estuvieran bien iluminadas. El tráfico era ligero en ambas direcciones. Vi gente paseando perros y hablando a primera hora de la tarde. El taxista tenía razón. Niñas tan jóvenes como yo, si no más jóvenes, caminaban con niños mayores que se pinchaban y se burlaban entre sí, jugueteandamente. Otras de mi edad caminaban con sus padres. Parecía un mundo de ensueño. La comunidad idílica, que Macy describiría como un cuadro de Norman Rockwell, su artista favorito. La gente se reiría y parecía amistosa en muchas de sus imágenes que capturaban escenas rurales. En este mundo realmente podría haber uno. Estaba demasiado desesperada como para creer que existía un lugar como este. Tenía miedo de la esperanza. Conocí demasiadas decepciones. ¿Vives aquí en Salzburg Creek, verdad?, preguntó el conductor. ¿O estás visitando a alguien? Vuelvo a casa, dije. Fue lo suficientemente evasivo como para que me mirara por el retrovisor. ¿Cuánto tiempo has estado fuera? Estaba escribiendo un libro. Este era mi primer viaje en taxi. Eran todos los taxistas tan habladores y entrometidos. El silencio en mi vacilación era incómoda, incluso para mí. Un tiempo, dije. Estoy en una escuela privada, añadí, con la esperanza de que se callara. En un sentido real, había estado en una escuela privada con Macy. No es de que me importara demasiado mentirle a un taxista. Oh, bueno, bienvenida a casa, señorita, dijo, girando hacia una nueva cuadra. Me fijé en los números de las casas. Era del barrio de mi padre. Todas las casas tenían terrenos grandes, así que no estaban unas encima de otras. No era de estilo moderno. La mayoría eran de estilo Reina Ana. Otra razón para creer que estaba en un cuadro de Norman Rockwell. Me sentí como si hubiera viajado a través del tiempo en un lugar donde la gente todavía podía dejar sus cosas y casas afuera sin cerrar, con llave. Los desconocidos eran personas a las que había que sentir curiosidad y no sospechar de malas intenciones. En las ventanas parpadeaban luces que parecían velas. Tal vez madres y padres estaban con sus hijos viendo la televisión, como habíamos hecho con Macy. Tal vez eso era lo que mi padre estaba pasando en este momento, sin soñar jamás que me vería en su puerta. Ahora que iba a tocar el timbre, lo que realmente me hacía temblar por dentro era la idea de no solo de enfrentarme a él, sino de conocer a su nueva esposa y a sus nuevos hijos. Finalmente me enfrenté a la idea, la aterradora idea, de que tenía una nueva familia, que verían cuando me mirarían, cuando sabían. No llevaba solo algo de mi ropa en una pequeña bolsa, llevaba conmigo un pasado terrible. Las llamas crujían y chisporreteaban junto a mí. Tal vez les había dicho que yo también había muerto en el incendio. Cuando él y su familia me vieran, podrían corear juntos. No puedes venir aquí, no perteneces aquí, estás muerta, te has ido, estás olvidada. Probablemente ellos me tendrían más miedo que yo a ellos. Y, sí, era así. ¿A dónde pertenecía ahora? Me uniría a los sin techo que Macy y yo habíamos visto en las noticias de la televisión. Viviría en las sombras, cubierta por la suciedad de la calle. Moriría en algún callejón como un gato flacucho, arañando la imagen de la muerte que se acercaba con su sonrisa llena de dientes afilados y amarillos y sus ojos inundados de fría alegría. En unos pocos minutos más, toda mi vida estaría decidida. ¿Me atrevería a respirar?